revelado, la increíble verdad oculta en la bebida del multimillonario que transformó su promesa. Javier, un joven barista de la bulliciosa Ciudad de México, veía cómo el café goteaba lentamente en la jarra, mientras los murmullos de los clientes creaban una armonía caótica a su alrededor. La calidez del lugar contrastaba con la frialdad que sentía en su corazón. Su madre, enferma y postrada en la cama, siempre le decía que el trabajo duro trae recompensas. Sin embargo, en esos días oscuros, sus esfuerzos parecían insuficientes. Luchaba por sostener al pequeño café familiar mientras lidiaba con la preocupación constante por la salud de su madre. Mientras servía a un grupo de ejecutivos, escuchó un rumor que lo electrificó. Habían hablado sobre un multimillonario que había alcanzado el éxito gracias a una bebida secreta ancestral creada por su abuela. Esa bebida, supuestamente, podía transformar la vida de cualquier persona que la probara. Javier sintió como una chispa de esperanza encendía su interior. Podía imaginar un futuro donde su madre recuperara su salud, donde las deudas quedaran atrás, y donde el prestigio y la dignidad fueran parte de su realidad. Sin embargo, sus amigos, incrédulos, se lo tomaron a broma. No hay recetas mágicas, Javier, le decía Luis, mientras se servía una taza de café. La preocupación de su madre también lo acechaba, advirtiéndole que no olvidara lo que realmente importaba, la familia y los lazos que los unían. La tensión crecía en su hogar, arrastrando con ella el peso de la incertidumbre. Valía la pena perseguir un sueño tan arriesgado que podría alejarlo de lo esencial. Incluso en las noches más oscuras, Javier no podía dejar de pensar en esa receta. Nadie parecía tomar en serio su búsqueda. Pero su deseo de proteger a su madre lo empujó hacia adelante. Se sumergió en conversaciones con ancianos del barrio, buscando pistas que lo acercaran a ese elixir. El tiempo pasaba y la presión aumentaba, sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y el miedo. Cuando finalmente se acercó a una pista significativa, una traición inesperada le golpeó como un balde de agua fría. Un amigo cercano, deseoso de obtener su propia fama, reveló su búsqueda a otros, convirtiéndola en un espectáculo público. Javier sintió como su corazón se hundía, atrapado entre la no deseada atención y el aplastante dolor de una traición. La comunidad empezó a murmurar, algunos con admiración, otros con desdén. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, Javier se encontró ante una encrucijada: correr tras la riqueza y el éxito, que a tantas personas le habían traído al borde, o aferrarse a esos valores que su madre le había enseñado, esos que lo hacían sentir que tenía dignidad. Con su futuro en juego, la revelación de la receta secreta estaba a su alcance, y con ella la oportunidad de cambiar su vida. Pero el peso de sus decisiones se hacía cada vez más pesado. ¿Valdría la pena sacrificar su integridad por un sueño brillante pero frágil? La pregunta lo atormentaba, mientras el eco de las voces de su barrio le recordaba que la verdadera riqueza podría estar más cerca de lo que pensaba. ¿Qué camino elegirá? Los días pasaban y la presión aumentaba en el pequeño café. Javier observaba a sus clientes con la mente llena de dudas y preguntas que no le daban tregua. Cada rayo de esperanza que se encendía en su corazón parecía apagarse por la desconfianza de quienes lo rodeaban. La traición de su amigo, que había hecho pública su búsqueda, se sentía como un espino clavadito en su pecho. Pero a pesar de todo, algo en él seguía resistiendo. Una tarde, mientras barría el suelo del café, una anciana entró. Su andar era lento, pero su mirada destilaba sabiduría. Llevaba un sombrero de paja adornado con flores secas que parecía contar historias de días pasados. Se sentó en una esquina y Javier, curioso, decidió acercarse. «Hola, abuelita, ¿qué le gustaría tomar?», preguntó con una sonrisa, intentando alegrar su rostro cansado. «Un café, hijo, pero solo si tiene una pizca de esperanza», respondió ella con una voz suave, casi susurrante. Esa frase resonó en la mente de Javier. A veces, la gente no venía solo por la bebida, sino por la calidez del lugar. Sirvió una taza humeante y se sentó frente a ella. «Disculpe, pero», comenzó, buscando las palabras. «He oído que conoce muchos secretos de este barrio».
Hay un elixir, o bebida, que dicen puede transformar vidas. ¿Sabe algo de eso? La anciana lo miró atentamente. Por un momento, pareció leer su alma, escudriñar sus miedos y anhelos. A veces, lo que buscamos tan desesperadamente ya está dentro de nosotros, pero no lo sabemos. La receta no está en un frasco, niño, sino en las conexiones que creamos, respondió ella, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Javier sintió un nudo en su garganta. La sabiduría de la anciana le daba vueltas en la cabeza. Quizás su búsqueda no se trataba de un objeto, sino de un cambio de perspectiva. Pero también sabía que su madre estaba enferma, necesitaba algo tangible y pronto. La pregunta quedaba, crujiente e hiriente, ¿podía realmente confiar en ese camino más espiritual que el que había estado siguiendo? Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió el aire fresco de la ciudad. La torre de su hogar era un faro de luz en la oscuridad. Allí, su madre lo esperaba. Al entrar, la vio sonreír débilmente, un gesto que le partía el corazón cada vez más. Se sentó a su lado, y en lugar de contarle sobre la búsqueda de esa bebida misteriosa, decidió compartir la conversación que había tenido con la anciana. Mamá, a veces creo que las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Quizás necesitamos encontrar la esperanza en lo que ya tenemos, dijo Javier, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse. Su madre lo miró con orgullo y amor. Tienes razón, hijo. Las cosas más valiosas en la vida no son juguetes o riquezas, sino el amor que compartimos. Pero también, cuando la necesidad llama tan fuerte, a veces hay que seguir buscando. En ese instante, Javier comprendió que había una fuerza poderosa en la búsqueda, ya fuera un elixir mágico o el amor de su madre. Esa noche se fue a la cama sintiendo que algo había cambiado en él. La búsqueda no había terminado, pero ahora sabía que debía hacerlo con un corazón más determinado y con la mente abierta. Sin embargo, un nuevo día traería consigo nuevos retos. Un rumor comenzó a circular por el barrio, algo que podría desencadenar una nueva ola de atención sobre su búsqueda. La pregunta era, ¿sería un camino hacia la salvación o una nueva traición? ¿Podría la comunidad ser un refugio o una trampa para sus sueños? Con el amanecer, Javier se preparaba para enfrentarse a un nuevo capítulo de su vida. ¿Estaba preparado para lo que venía? Esa mañana, Javier despertó sintiéndose inquieto. El rumor que corría con fuerza en el barrio lo había dejado masticando su incertidumbre, como si se tratara del café amargo que servía cada día. Caminó hacia el café, sintiendo como el sol se filtraba entre los edificios, iluminando momentáneamente las sombras que experimentaba en su corazón. Al abrir la puerta del café, el aroma a café recién hecho lo envolvió y trató de dejar atrás el peso del mundo, pero esa carga era difícil de ignorar. Los murmullos de sus clientes eran más animados de lo habitual, lleno de comentarios sobre un multimillonario que había regresado de un retiro misterioso, trayendo consigo una bebida que prometía transformar vidas. Vivian, la camarera, le hizo un gesto con la cabeza mientras servía. Ella también estaba intrigada. Javier, ¿te has enterado?, dijo ella, con los ojos brillantes. Dicen que este hombre tiene algo especial. Una bebida con propiedades extraordinarias. Suena como la respuesta que todos estamos esperando. Javier apretó los labios, sintiendo una mezcla de desgano y curiosidad. La idea de un elixir que resolviera todos sus problemas, especialmente el de su madre, lo seducía. Aún recordaba las palabras de la anciana, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Pero, ¿y si esto era solo una ilusión más? Mientras se servía un café, Javier escuchó a un grupo de clientes hablando entre ellos sobre un evento que el multimillonario estaba organizando. Sería esa misma noche, invitando a todos a reunir fondos para causas comunitarias. Un claro y tentador impulso se apoderó de él. Esa oportunidad podría ser la vía hacia el elixir que necesitaba. ¿Vas a ir?, preguntó con la esperanza de que su voz sonara más convincente de lo que se sentía por dentro. No lo sé, respondió Vivian, frunciendo el ceño. Pero si hay algo que puede ayudar a la comunidad, creo que deberíamos apoyarlo. Javier tomó una decisión instantánea. Con una determinación que lo sorprendía a sí mismo, decidió que iba a asistir a ese evento. La venta de boletos era algo simbólico, pero la posibilidad de conocer al multimillonario y quizás, solo quizás, entender el secreto de su popular bebida lo llenaba de un nuevo propósito. Esa noche, tembloroso y decidido, se armó de valor, convencido de que debía actuar. El café se llenó de vida mientras las horas pasaban, la emoción de la noche apretaba el aire. Finalmente, llegó el momento. Con un leve nudo en el estómago,
se vistió con su mejor chaqueta y salió a la noche. El evento era una mezcla de luces brillantes y murmullos vibrantes. Gente vestida con elegancia se movía por el espacio, riendo y conversando. Javier buscó al multimillonario entre la multitud. El ambiente era un torbellino de esperanzas, expectativas y el susurro del prometedor elixir. Cuando finalmente lo vio, su corazón dio un vuelco. Era un hombre carismático, rodeado de admiradores, hablando con una soltura que evidenciaba su poder. La multitud parecía hipnotizada, colgando de cada palabra que salía de su boca. Y entonces su mirada se cruzó con la de Javier, un instante eterno, donde el tiempo pareció detenerse. Javier sintió que el destino lo llamaba, pero ¿tenía el coraje de acercarse y buscar su verdad? En ese cruce de miradas, una chispa de revelación surgió en él. La necesidad de encontrar respuestas lo llevaba al borde de un abismo que podría llevar a su propia transformación. Javier tomó aire, el corazón acelerado. La noche prometía más que solo un elixir mágico. Era el momento de descubrir qué secretos se ocultaban detrás de esa bebida millonaria y si en verdad podría salvar a su madre. Pero antes de que pudiera avanzar, el murmullo de la multitud cambió. Algo inesperado estaba a punto de suceder. La tensión se palpaba en el aire, como un dron de murmullos que se condensa en un grito anticipado. Javier sintió como su piel se erizaba mientras la atmósfera se tornaba electrizante. Alguien había subido al escenario improvisado, el portavoz del multimillonario, y con un gesto amplio, anunció que el momento que todos esperaban había llegado. «Presentamos la bebida que cambiará nuestras vidas», exclamó, antes de hacer una pausa dramática. La multitud, en un solo movimiento, se inclinó hacia adelante, cada rostro iluminado por el brillo de la curiosidad y la esperanza. Javier no podía apartar su mirada del escenario, la emoción revoloteaba en su pecho. Pero en su mente, una mezcla de dudas y anhelos luchaba por salir. Algo en la forma en que el portavoz hablaba no le convencía del todo, como si todo fuera un espectáculo diseñado para encadenar almas a una ilusión. De repente, un eco resonó en su cabeza. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es realmente la respuesta, o solo otra trampa más? Al sentir que su corazón latía con más intensidad, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Era un acto de fe, sí, pero también de valentía. Volvió a mirar al multimillonario entre la multitud. Había un magnetismo en él, una seguridad casi palpable que lo hacía destacar. Sin embargo, Javier sabía que detrás de esa fachada podría esconderse una realidad más compleja. Y eso era lo que quería descubrir. ¿Te gustaría probarlo? Una voz suave a su lado lo sacó de sus pensamientos. Era Vivian, quien había llegado sin que él se diera cuenta. ¿Quieres probarlo?, preguntó ella, sorprendida, con una sonrisa nerviosa. Él la miró, dudando. Pero sus ojos reflejaban lo que él sabía, la esperanza de una solución, la promesa de un futuro diferente. Javier asintió, un destello de determinación brotó de su interior. Juntos se acercaron al área donde el multimillonario, ahora en plena conversación, ofrecía muestras de lo que había llamado elixir de la vida. Mientras avanzaban, Javier notó que la multitud había crecido, formando un mar de rostros ansiosos. Algunos cantaban alabanzas al hombre que parecía haber descendido del cielo con una solución. Sus palabras llenaban el aire de un vapor de expectativa. «No puedo creer que hayamos llegado tan lejos», susurró Vivian, sujetando su brazo. «¿Te imaginas lo que podría hacer por tu madre?». Javier sintió una punzada en el estómago. La presión de la situación era asfixiante, cada respiración se hacía más pesada. ¿Y si realmente era la respuesta? ¿Y si a su madre le quedaba poco tiempo? De repente, la idea de tener en sus manos una solución tangible se sentía más real y necesaria que nunca. Finalmente, llegaron al frente. El multimillonario sonrió al verlos, su carisma iluminando aún más el espacio. Con un movimiento, llenó 2 pequeños vasos con la bebida. ¿Listos para probar el futuro?, preguntó, guiñando un ojo. Javier miró de reojo a Vivian, su corazón vibrando con una mezcla de nervios y esperanza. Antes de que pudiera echarse atrás, levantó el vaso, sintiendo la fría sustancia en su mano. «Por mi madre», murmuró, y con un trago audaz, bebió. El sabor era dulce y picante, un cóctel de sensaciones que golpeó su paladar. A su alrededor, las risas y charlas se desvanecieron. Una nube densa de claridad lo envolvió, transformando el caos en calma. Pero cuando miró a Vivian, su sonrisa se había desvanecido. Sus ojos mostraban una preocupación profunda, como si estuviera por revelarle algo impactante. Javier dijo,
su voz quebrándose, tienes que escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. De pronto, el mundo se detuvo a su alrededor. Las palabras colgaban en el aire como fuego en una tela seca. ¿Qué podría ser tan urgente y alarmante? Las respuestas que siempre había buscado parecían más inciertas que nunca. Estaba a punto de descubrir que, a veces, la verdad puede desmoronar mucho más que una ilusión. La mirada de Vivian lo atravesó como un rayo, la carga emocional en su voz resonando en el fondo de su mente. Javier sintió un nudo apretado en su pecho, y cada respiración se volvía más difícil de sostener. Por un momento, el sabor del elixir se desvaneció, y lo único que escuchaba eran los latidos acelerados de su corazón. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz casi un susurro, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Vivian titubeó, buscando las palabras. Podía ver que estaba lidiando con una verdad que, aunque no la conocía completamente, se sentía pesada con la certeza de su gravedad. He tenido rumores, gente que ha probado esto antes. Algunos dicen que no es lo que parece. El ruido de la multitud seguía vibrando a su alrededor, pero Javier estaba atrapado en el pequeño espacio que formaban. Las luces del escenario parecían brillar más intensamente, como si evitaran que él se sumergiera en la oscuridad que empezaba a formarse en su corazón. ¿Qué tipo de rumores?, insistió, apretando el vaso vacío entre sus manos. La sensación fría del cristal se convirtió en un recordatorio desconcertante de la realidad. Hay quienes aseguran que este elixir, dijo Vivian con voz temblorosa, es solo un placebo. Que no cura ni mejora nada. Solo moximonas que la gente quiere escuchar. Javier sintió como un golpe en el estómago. La idea de haber bebido un simple truco, una ilusión, le estrujaba el pecho. El viaje que había emprendido, la esperanza que se había anidado en su corazón, ahora pendía de un hilo delgado. ¿Pero cómo puede ser? La multitud, todos parecen tan encantados. Vivian movió la cabeza, su expresión en un tumulto de angustia y determinación. Eso es lo que hacen los grandes magos, Javier. Distracción. Te hacen creer que estás viendo la verdad, mientras que tus ojos están puestos en lo que les interesa que veas. El rostro de Javier se hundió en una mueca de desilusión. La desesperanza golpeó como un torrente. Su mente se debatía entre los sueños de un futuro mejor y la dura realidad que se le presentaba. Había estado tan desesperado que había dejado que la ilusión lo atrapara, sin embargo, una chispa de determinación volvió a encenderse en su interior. Vivian, si esto es cierto, tenemos que averiguarlo. No puedo dejar que esto termine aquí. No para mi madre. La conexión entre ellos creció en intensidad, un vínculo alimentado no solo por sus ansias de verdad, sino por el deseo de combatir una posible traición. Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Cada pequeño latido de esperanza se entremezclaba con sombras de duda. ¿Estás dispuesto a arriesgarte solo por una corazonada?, preguntó Vivian, su voz elevándose por encima del murmullo de la multitud. Es más que una corazonada, respondió Javier, su rostro resoluto. Es mi madre. Es mi vida. El tumulto a su alrededor retumbó como un coro de sirenas, renovando la urgencia de su misión. Un nuevo propósito emergió mientras la multitud aclamaba al multimillonario, ignorando los susurros de advertencia que flotaban en el aire. Poco después, la mirada de Javier se centró en el hombre del escenario. Había algo en su risa, un matiz que traía consigo el eco de un engaño, y se preguntó si todos los que lo rodeaban se daban cuenta de la verdad que se ocultaba detrás de esa fachada brillante. Vamos, dijo Javier, tomando la mano de Vivian. Necesitamos más información. No podemos quedarnos aquí, atrapados por una farsa. Al girarse, Javier sintió que la esperanza y la duda se entrelazaban en su pecho. La mayoría de la gente anhelaba la promesa del elixir, pero ellos se embarcarían en una búsqueda más valiente, descubrir la verdad detrás de todo aquel espectáculo, y así, haciendo camino a través de la multitud, Javier se preguntó si tendrían el coraje necesario para desafiar la ilusión y enfrentarse a la realidad. Con el eco de las risas de la multitud resonando en sus oídos, él se detuvo un momento, mirando a Vivian con determinación. Si lo que dice es cierto, tenemos que desenmascararlo antes de que sea demasiado tarde. Una nueva revelación palpitaba en el aire. Los caminos de la verdad y la mentira a menudo se cruzan, pero Javier estaba decidido a caminar la línea. Con un rayo de esperanza y un temor omnipresente, se lanzó de cabeza a la búsqueda de la verdad oculta, sin darse cuenta de que alguien los observaba desde las sombras. Javier avanzó decidido entre la multitud,
con Vivian a su lado. La energía del evento vibraba a su alrededor, pero él se sentía cada vez más distante, como si una cortina invisible lo separara del bullicio. La realidad era que su mente rugía en busca de respuestas. Tenía que averiguar la verdad detrás del elixir que había probado, y su madre dependía de ello. El escenario iluminado era un espectáculo de colores y luces, pero en su interior, Javier solo veía sombras. Como un barco a la deriva, buscaba un faro que lo guiara. A su alrededor, la gente seguía riendo y celebrando, atrapada en la ilusión. ¿Y si la gente no quiere escuchar la verdad?, preguntó Vivian, mirando en la dirección del escenario, donde el hombre carismático dominaba la escena. Javier se detuvo, sintiendo que sus palabras eran un eco de sus propios temores. No podía permitirse ser una sombra también. No podemos dejar que les engañen. Esto es más grande de lo que pensamos, resolvió. Su corazón palpitaba como un tambor, sintonizando con la urgencia de su misión. Vivian asintió, pero la incertidumbre en sus ojos era palpable. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la determinación lo envolvía. Nos volveremos a reunir con la mujer que me recomendó el elixir. Ella debe saber más sobre esto. Mientras se movían hacia la salida, las críticas de la multitud se esfumaron lentamente. Sin embargo, no escaparon del radar de un grupo de hombres bien vestidos que habían estado observándolos desde la entrada. Sus miradas recalaban en Javier y Vivian con desconfianza, apuntando a la decisión que estaban tomando. Cuando finalmente encontraron a la mujer en un rincón menos concurrido del evento, ella parecía más ansiosa de lo que recordaba. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Qué ha sucedido?, preguntó, mirando de un lado a otro como buscando escapar. Necesitamos saber la verdad sobre el elixir. Hay rumores de que es un engaño, dijo Javier, dejando que sus palabras cayeran en el aire tenso. Ella parpadeó, mordiéndose el labio inferior. Eso no debería haber salido a la luz. Hay cosas que algunos prefieren mantener en secreto, murmuró, bajando la mirada. Pero es mi madre lo que está en juego, replicó Javier, notando el sudor frío en su frente mientras la desesperación comenzaba a filtrarse en su tono. Ella necesita este tratamiento. Si resulta ser solo una ilusión, la mujer inhaló hondo, como si pesara las palabras que estaban a punto de salirle. He visto gente beneficiarse, pero también he perdido amigos que creyeron ciegamente en ello. Nunca se sabe que es real y que no. El elixir es complejo. Vivian intercambió una mirada con Javier, alarmada. ¿Cómo que complejo?, preguntó, su voz tiñéndose de incredulidad. Vamos, salgamos de aquí, dijo la mujer, mirando nerviosamente hacia atrás. Se movió hacia el exterior, llevándolos a un lugar apartado de las miradas curiosas. La verdad es que no solo hay un elixir. Existen diferentes versiones, y cada uno tiene diferentes efectos. Algunos son reales, otros, solo ilusiones diseñadas para atraer a las masas, explicó. Mientras su voz se entrecortaba, Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Podría ser que su madre se estuviera sometiendo a riesgo sin saberlo? ¿Y cómo sabemos cuál es cuál?, preguntó, su voz llena de ansiedad. La mujer se mordió el labio, evidentemente en conflicto, antes de soltar una verdad que caló hondo en Javier. Contar la verdad puede costarte, ten cuidado. Hay quienes no desean que se exponga. Mientras las palabras resonaban en su mente, un viento helado recorrió su cuerpo. Javier entendió, en ese instante, que estaban más cerca del peligro de lo que pensaban. Un escalofrío de advertencia se deslizó por su columna, y la idea de detenerse jamás se cruzó por su mente. No vamos a retroceder, declaró firmemente. Su resolución se fortalecía con cada latido del corazón. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. Un grito proveniente del interior del evento resonó, capturando la atención de todos. Javier miró hacia adentro, sintiendo que una oscuridad se avecinaba. Vamos, exclamó, apretando la mano de Vivian mientras el pánico comenzaba a desatarse. ¿Qué más podrían descubrir en este camino lleno de engaños y peligros? Ahora, la verdad no solo era importante. Era una carrera contra el tiempo y contra aquellos que se interponían en su camino. El grito resonó nuevamente, desgarro en medio de la música y las risas. Javier sintió que su corazón se aceleraba aún más. La multitud, que antes estaba embelesada por la celebración, ahora era un mar de confusión y miedo. Las luces del escenario parpadearon, y en un instante, el ambiente festivo se tornó claustrofóbico. ¿Qué fue eso?, preguntó Vivian, su voz apenas un susurro entre la cacofonía. No lo sé,
Pero tenemos que ir, respondió Javier, ya atrayendo a Vivian hacia la entrada del lugar. Ambos se abrieron paso a través de la gente, que comenzaba a empujarse para huir, a veces tropezando unos con otros en su pánico. A cada paso, Javier sentía que el peso de la verdad lo radiaba, encadenándolo a la misión de proteger a su madre, pero ahora ese deber se entrelazaba con una indiscutible urgencia. Al llegar a un lugar más despejado, Javier se dirigió a un grupo de personas que miraban horrorizadas hacia el escenario. Allí, un hombre yacía en el suelo, inmóvil. Unos pocos se agacharon a su lado, mientras otros miraban con impotencia. Javier sintió un golpe en el estómago al darse cuenta de que era el mismo portavoz carismático que había cautivado a todos con su discurso. Esto no puede estar sucediendo, dijo Javier, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. Lo que debía ser una celebración se había convertido en un espectáculo sombrío. La mujer que había hablado con ellos antes se acercó, pálida. Sus ojos miraban con horror la escena. Esta es la consecuencia de jugar con algo desconocido, murmuró, evidenciando un temor que parecía sacudir su interior. ¿A qué te refieres?, preguntó Vivian, su voz cargada de preocupación. El elixir, respondió la mujer, trémulamente. Existen efectos adversos. Algunos no lo soportan. Y hay quienes pueden hacer que eso suceda a propósito. Javier sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. La multitud a su alrededor comenzó a dispersarse, el miedo palpable en el ambiente. Sin embargo, para él, la situación iba más allá de ese caos. Su mente se concentró solo en la imagen de su madre, y la idea de que ella pudiera caer en la misma trampa lo dejaba helado. ¿Cómo podemos saber quiénes son los culpables?, preguntó Javier, su voz ahora cargada de fuego y desesperación. La mujer hizo una pausa, mirándolo con seriedad. Comenzando por aquellos que se benefician de su popularidad. La verdad sobre el elixir es su arma, dijo firme, sus dedos marcando la tensión de la situación. Pero a veces, aquellos que están en la cima no quieren que sus secretos salgan a la luz. Javier se giró hacia Vivian, y su mirada se entendió sin palabras. Había una conexión íntima, un propósito común que crecía en su interior. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Su determinación resonó en el aire, desafiando la oscuridad que los rodeaba. ¿Pero hay riesgos? ¿Qué pasará si nos descubren?, preguntó Vivian, su rostro reflejando el mismo miedo que ardía en él. No tengo idea, pero cada minuto que pasamos aquí es un minuto menos que tenemos para descubrir la verdad y salvar a mi madre. De repente, un movimiento en la esquina de su visión captó su atención. Un grupo de hombres bien vestidos se acercaba rápidamente hacia ellos, sus miradas destilando desconfianza y una amenaza latente. «Corramos», gritó Javier, tomando a Vivian de la mano. No podían permitirse perder más tiempo. Mientras giraban en una esquina, su aliento se entrelazaba con la adrenalina que crecía en sus venas. A cada paso, sabían que se adentraban más en un juego peligroso, un laberinto escalofriante donde la verdad y la traición podían salir a la luz de un momento a otro. Cuando llegaron a una pequeña sala trasera, Javier se quedó sin aliento, mirando a Vivian con los ojos llenos de determinación. Debemos preparar un plan para desenmascarar a quienes juegan con la vida de la gente. Pero, antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos pesados se acercaba rápidamente. La puerta chirrió peligrosamente. Algo grande se avecinaba, y el eco de los pasos resonaba en sus mentes. ¿Estarían realmente preparados para lo que vendría? ¿La verdad sería su salvación o su condena? El aire se volvió denso en la pequeña sala, cargado de una tensión palpable que empujaba a Javier y Vivian hacia un abismo de incertidumbre. La puerta, de madera vieja, parecía un guardián que delimitaba lo peligroso de lo seguro. Los pasos, firmes y decididos, resonaban, como un reloj marcando la cuenta atrás. ¿Qué hacemos?, susurró Vivian, aferrándose a Javier como si él fuera su única salvación. Necesitamos escondernos, respondió él, mirando a su alrededor en busca de un lugar que los protegiera. Justo en el rincón, un gran armario se alzaba oscuro y silencioso. Sin pensarlo dos veces, Javier tomó la iniciativa y las manos temblorosas de Vivian le siguieron. Ambos se deslizaron dentro, apretujándose contra la fría madera. El ruido de la puerta abrió un pequeño espacio a la luz, y un grupo de hombres entró en la sala. Javier podía ver un destello de sus rostros, la arrogancia y la desconfianza mezcladas de manera inquietante. La voz de uno de ellos rompió el silencio como un trueno. No hay tiempo que perder, dijo el hombre con un traje oscuro, su tono firme. Debemos deshacernos de todo lo que nos vincule al elixir antes de que se extienda el rumor. Pero, ¿y si hay testigos?,
preguntó otro, la preocupación filtrándose entre sus palabras. No será un problema si actuamos rápido. Nadie ha salido de la fiesta y si se lo hacen a esos cobardes. La frase quedó en el aire, llena de insinuaciones oscuras. El corazón de Javier latía con fuerza, mientras el sudor le caía por la frente. Su mente se disparaba tratando de desentrañar un plan. Aquellos hombres no solo eran peligrosos, eran despiadados, y claramente estaban en el centro de esta red de secretos mortales. No podemos quedarnos aquí, susurró Vivian, sus ojos reflejando un miedo genuino. Espera, dijo Javier, intentando con calma sopesar las opciones. Si logran salir, puede que podamos seguirlos y descubrir hasta dónde llegan sus hilos de control. Un silencio abrumador se hacía presente, pues los hombres discutían acaloradamente sobre el destino del elixir, aunque sus palabras estaban llenas de desconfianza, la incertidumbre sobre qué hacer a continuación caía sobre ellos como una sombra desalentadora. ¿Cuántos más están enterados de esto? Necesitamos saber hacia quiénes nos dirigimos si las cosas se ponen feas, dijo el hombre alto, con una voz que intimidaba a los demás. Esta era la oportunidad que Javier estaba esperando. Concentrándose, tomó un profundo aliento y se giró hacia Vivian. Voy a salir del armario. Necesitamos más información. Si logro distraerlos, tú corre hacia la salida y busca ayuda, susurró. Cada palabra era como un pacto entre ellos. No, respondió Vivian, con desesperación. No podemos separarnos, es demasiado arriesgado. Confía en mí. Necesito que lo hagas. Te prometo que volveré. Javier apretó su mano por última vez antes de soltarla, sintiendo como las dudas resonaban en su pecho. Con cautela, se preparó para salir del armario, mientras los hombres discutían animadamente. Tenía que hacerlo. No podía permitir que su madre se convirtiera en una víctima de su ambición. Tomando una brisa profunda, Javier empujó el armario y salió al encuentro de la incertidumbre. Su cuerpo temblaba, y el mundo exterior se detuvo por un momento. Las miradas se posaron en él, pero no había vuelta atrás. Nos hemos quedado sin tiempo, gritó Javier, intentando hacer que la sorpresa lo cubriera como un escudo. Las reacciones fueron inmediatas. La confusión pasó por los rostros de los hombres, así como el brillo de la amenaza en sus ojos. Había encendido una mecha, pero no sabía si lo que vendría sería una explosión o una salvación. Pero, mientras sentía la mirada de cada uno de ellos, Javier no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo que vendría? En el fondo, sabía que cada verdad revelada podría tener un precio. Justo entonces, el sonido de múltiples pasos resonó más cerca. ¿Aún era Vivian quien había salido de su escondite? ¿O alguien más? ¿Venía en la dirección equivocada? La tensión se cortaba con un cuchillo. Javier se encontraba en el centro del claro, iluminado por el brillo tenue de la luz que atravesaba la habitación. El sudor resbalaba por su frente, y las miradas lo atravesaban como dagas. Aquellos hombres, con la adrenalina cruzando la sala, eran cazadores en un juego mortal. Los hombres intercambiaron miradas. La confusión dio paso al reconocimiento. Uno de ellos, el más alto, se adelantó, su mirada fija en Javier. Su rostro era como una tormenta a punto de estallar. ¿Quién te crees, niño? El tono sobrepasaba la amenaza, sumándose al ambiente cargado. Este no es tu lugar. Javier sintió que su corazón se detuvo por un instante. Era un niño a los ojos de esos hombres, un niño que jugaba en un mundo que no le pertenecía. Pero no podía dar marcha atrás. No sin conseguir respuestas que él y Vivian necesitaban desesperadamente. No soy un niño. Estoy aquí para exponer la verdad, respondió, su voz resonando un poco más fuerte, revelando un destello de determinación en su interior. Los murmullos se intensificaron. Uno de los hombres, reconociendo que el tiempo corría en su contra, hizo un gesto a los demás para que se acercaran. Javier lo notó de inmediato. No contaban con mucho tiempo y sus palabras podrían ser ahora un arma. ¿Qué sabes del elixir?, preguntó el que llevaba el traje oscuro, su rostro impasible, aunque Javier podía sentir una chispa de interés. Sé más de lo que ustedes creen. Sé que hay más en juego de lo que están dispuestos a admitir, replicó Javier, su mente girando a 1000 por hora, buscando una salida que no fuera solo una huida. El hombre alto sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y eso hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Había algo oscuro palpitando en el aire, y sabía que estaba jugando con fuego. ¿Y si te dijéramos que la verdad que buscas podría costarte más de lo que estás dispuesto a pagar?, dijo el hombre, cruzándose de brazos. Su voz era firme,
casi reverberante en el espacio cerrado, un nuevo ruido, más cercano, atrajo la atención de Javier. La puerta parecía abrirse de nuevo, y el rostro de Vivian apareció, asomándose con miedo y valentía, el reflejo del escaso coraje que le quedaba. Javier, gritó, su voz cortada por la desesperación. Ten cuidado, el hombre del traje oscuro se volvió hacia ella y su mirada se tornó amenazante. La llegada de Vivian había complicado las cosas. Javier se dio cuenta de que ya no tenía el control de la situación, ahora, no solo corría peligro él, sino también ella. Siempre es más interesante con un par de ojos más, murmuró uno de los hombres, acercándose. Javier sintió como su pecho se tensaba, la presión era casi insoportable. Salgan de aquí, y gritó Javier, en un intento por proteger a Vivian. Pero el sonido de sus palabras se ahogó en el aire denso de tensión y miedo. Los hombres se acercaban a ella, ávidos por entender cómo una chica común se había involucrado en un asunto que podría descarrilar sus planes. Javier tuvo que actuar. Con una rapidez desesperada, impulsó a Vivian hacia atrás, atrayéndola de su lugar mientras aseguraba su propio enfoque. No tengo miedo, dijo, aunque conocía la mentira. Lo que sentía era un terror helado, un miedo que lo llenaba hasta los bordes. Te equivocas, respondió el hombre del traje oscuro, con una sonrisa burlona. No eres tú quien debería tener miedo. Javier sintió el aliento de Vivian más cerca, sabiendo que necesitaba crear una ventana para huir. Algo dentro de él ardía, una mezcla del deseo de proteger a Vivian y la necesidad de descubrir la verdad que se ocultaba tras la desesperación de esos hombres. Entonces, una idea brilló en su mente, algo acoplado con lo que supo desde el principio, la unión entre la verdad y el poder. La revelación que cambiaría todo. El elixir que buscan puede ser su salvación, pero también su perdición, gritó, buscando desviar la atención. No quieren saber más sobre quienes están dispuestos a todo para conseguirlo. Los hombres, intrigados, vacilaron. Un momento de secreta tensión se estableció entre ellos, y Javier vio una rendija de oportunidad. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de la noche? Podría convertir el miedo en un arma a su favor. El silencio se rompió por el eco de pasos en el pasillo, esta vez más fuertes, amenazantes. ¿Sería el fin de su intento por desentrañar la verdad o el inicio de una nueva alianza inesperada? La pregunta flotaba en el aire, y Javier solo podía preguntarse quién aparecía al final de la oscuridad. ¿Quiénes llegaban serían sus aliados, o el epílogo de su historia? Las luces de la sala parpadeaban, como si el destino mismo estuviera titilando entre dos posibilidades. Javier sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La tensión era tangible, una cuerda tensada al borde del estallido. Los rostros de los hombres que lo rodeaban eran máscaras de ambición, desconfianza y, quizás, miedo. Todo dependía de cómo se moviera ahora. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó el hombre del traje oscuro, acercándose con una mirada que podría cortar el aire. Javier tomó un profundo aliento, un pequeño destello de resolución iluminó su interior. He visto más dolor del que ustedes pueden imaginar. Mi madre está enferma a causa de su inminente engaño, y hay muchas más vidas que dependen de esto. El elixir no es solo un producto, es un juego mortal para quienes lo manipulan. Los hombres intercambiaron miradas, un momento de duda que Javier apreció. Sabía que debía aprovechar cada segundo. Mientras tanto, el eco de pasos resonaba en el pasillo, avisando que alguien más se aproximaba. Si el elixir es su salvación, ¿por qué no compartirlo con la comunidad?, continuó, su voz resonando con fuerza y autenticidad. La gente merece la verdad, no esta farsa que han creado en torno a él. Las vidas valen más que este fraude. El hombre del traje oscuro se detuvo, su expresión tornándose pálida ante las palabras encendidas de Javier. Vivian, sosteniendo su brazo, lo miró con una mezcla de asombro y determinación compartida. Mira, Javier, dijo ella, y sus ojos brillaban de comprensión. La mentira se ha extendido demasiado lejos. Ahora más que nunca, la gente necesita saber la verdad. No solo sobre el elixir, sino sobre quienes lo comercian. En ese momento, los pasos se acercaron más, y Javier sintió que algo estaba a punto de cambiar. Solo tenían que afrontar este temor juntos. Volvió a enfocar su mirada en el grupo de hombres, ahora más compenetrados. ¿No temen que su secreto salga a la luz? ¿Que alguien como yo, con una madre que necesita ayuda, se atreva a poner en jaque su reino de mentiras? La voz de Javier resonó audaz, casi desafiante. El miedo era palpable, pero a su lado, Vivian se mantenía firme,
como un pilar, un nuevo hombre apareció, interrumpiendo la partida, un tipo robusto y calvo, con un aura de autoridad. Miró a Javier y Vivian, analizando la situación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono tenso. Los hombres del traje oscuro se giraron hacia él, explicando la intrusión de Javier. Ni siquiera se dieron cuenta de que ese nuevo entrante estaba allí para apoyar a Javier. Yo lo he estado observando, dijo el nuevo, su voz resonando con desafío, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Este chico está en lo correcto. La comunidad merece saber la verdad. Un murmullo atravesó la sala. Javier sintió que el destino cambiaba lentamente, no podía permitir que el momento se desvaneciera. Mientras la tensión crecía, comenzó a alzar la voz. Basta de conspiraciones. Es hora de actuar. Si el elixir de verdad tiene propiedades maravillosas, deberíamos compartirlo con quienes realmente lo necesitan. Y dirigió su mirada hacia el nuevo hombre. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la gente es utilizada como peones en una partida de ajedrez. Las miradas cambiaron, se sentía el crujir de bases que comenzaban a tambalearse. Algunos hombres incluso parecieron dudar. La revelación de Javier era clara, la verdad no podía aplastarse más. El nuevo, avizorando la oportunidad, se movió hacia el grupo, engrandeciendo la voz. Mucha gente ha puesto su fe en este elixir, y ha llegado el momento de restablecer esa confianza. Estaba en juego más que solo la salvación de Javier y su madre, había un aliento colectivo resonando en la sala. Los hombres comenzaron a murmurar, reclamando el poder de la verdad. Javier sintió una chispa de esperanza. Si podían dar ese paso, si podían exponerse como portadores de luz en medio de la oscuridad, quizás lograrían cambiar el rumbo. Fue entonces cuando la puerta de la sala se cerró con fuerza. Una figura sombría se alzó, desbocando un aura de peligro inminente. Eran los hombres que ya les habían observado antes, listos para silenciar cualquier intento de revelación. No, musitó Vivian, entre susurros temerosos. El nuevo hombre encabezó la resistencia. Cuidado, rugió, y la atmósfera se tornó explosiva, la energía concentrándose en un punto culminante evidente. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Aquí estamos, gritó, dando un paso al frente. No dejaré que la verdad se ahogue. Si esta es la última batalla, haré que valga la pena. Eres un chico valiente, dijo el nuevo, apoyando su mano en el hombro de Javier, pero debía estar preparado. Efectivamente, el nuevo entrante no era rival, pero su valentía sí podría. De pronto, un estruendo resonó en el aire. La confrontación había comenzado. Tanto Javier como Vivian sabían que huir no era una opción. Estaban al borde de una transformación, de desenterrar secretos oscuros que podían cambiar la vida de todos. Mientras la pelea comenzaba a estallar a su alrededor, Javier tomó la mano de Vivian, resuelto. No podemos dejar que nos callen. Es lo que hemos venido a hacer. En medio de la confusión, mientras las verdades y las mentiras colisionaban, las luces brillaban intensamente, entre los gritos y el caos. Sus corazones se lanzaron a la vida y encontraron el coraje para avanzar. Debían mostrarse, desenmascarar lo que había detrás del elixir, no solo por ellos, sino por todos. Las horas se desvanecían, el tiempo girando como un torbellino. La lucha se volvió un símbolo. En el trasfondo del teatro de luces y sombras, la promesa de un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte. La transformación estaba por ocurrir, un giro en la narrativa que jamás pensaron posible. 3 días más tarde, tras lo caótico que vivieron, Javier se encontraba en el pequeño café familiar, observando a su madre reír con sus amigos. La risa había vuelto a su hogar. Mientras los clientes entraban, todos hablaban sobre los cambios gracias a la valentía que los había empujado a confrontar la verdad. El elixir no era solo una bebida, se había convertido en un símbolo de unidad, de esperanza. Y la tristeza en el corazón de Javier se mitigaba con cada rayo de sol que iluminaba su camino. La vida había tomado un nuevo curso gracias a la verdad revelada. Se miraron entre ellos, sintiendo que, a veces, la lucha por lo que amas es la única forma de sanación. Lo logramos, resopló Javier, dedicándole una sonrisa a Vivian, su propio pilar en la tormenta. Lo logramos juntos, respondió ella, radiando alegría. La luz del sol estaba en sus rostros. Una nueva vida había comenzado a florecer, dejando atrás las sombras. Javier sabía que siempre habría vientos inciertos, pero juntos estaban listos para enfrentar todo. La comunidad se unió, encontró en su historia la fuerza para reconfigurarse. Desde aquel día en el que la verdad salió a la luz, el elixir estaba en millones de corazones, por fin embriagados de amor y esperanza.
las promesas de un nuevo comienzo resonaban en cada esquina, y aunque las heridas no desaparecían por completo, había algo claro: la búsqueda de la verdad a menudo lleva a la salvación, y la verdadera magia, al final del día, reside en el poder de la comunidad. Este viaje había hecho las conexiones más sólidas, algo que ningún elixir mágico podría igualar. La vida cobraba un nuevo sentido, el futuro parecía más brillante de lo que jamás erróneamente había imaginado. ¿Qué nuevas historias traerá la vida? Javier sabía que el viaje apenas había comenzado. Ahora que has vivido esta transformación, es el momento de compartir el impacto que este viaje ha tenido en ti. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán aún más. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias lleguen a más corazones. Y, por favor, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Queremos saber cómo te hizo sentir, y no olvides que puedes ser parte de esta misión de transformaciones. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver lo que el poder de la verdad y el amor pueden lograr. Esto es un llamado a la acción, y solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar a la comunidad a través de estas acciones. Hazlo ahora.